Muy buenos días con todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? No sé, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. A ver si me confirman para ver que todo esté bien. Sí, se escucha. Ah, ya. Gracias, señorita Sofía. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar nuestra reunión correspondiente al día de hoy, ¿no? Sin antes expresarles, ¿no? Un saludo por nuestro aniversario patrio. Ya, espero que se haya pasado un buen día el día de ayer. Hoy día también es parte de ello, ¿no? Pero debido a la coyuntura, bueno, debemos de continuar con nuestras actividades nada más, ¿no? Es por eso que el día de hoy vamos a continuar pues con nuestra clase, ¿no? Nuestra clase que nos toca, ¿ya? ¿Y qué tema se va a trabajar el día de hoy? A ver, temas, a ver, en la primera parte vamos a tocar el tema de el método de suposición, o también conocido como verdades y mentiras, ¿no? De repente ustedes han escuchado sobre ello, ¿no? De verdades y mentiras. Y en la segunda parte, bueno, vamos a trabajar con lo que es perímetros, ¿no? Pero esta vez perímetros de algunas regiones circulares, ¿ya? Entonces, en eso consiste nuestra actividad correspondiente a el día de hoy. Bueno, entonces voy a empezar aquí compartiendo la pantalla respectiva. Ahora un momento, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Un momento. Claro. Ya, ahora sí. Bien. Voy a compartirles la pantalla ya para poder realizar nuestra clase. Listo. Entonces, empezamos. Ya empezamos. Habilidad lógico-matemático, ya es la semana número 4, ¿no? Temas, como les mencioné, son problemas sobre el método de suposición, eso es en la primera parte, y en la segunda parte es lo correspondiente a perímetros de regiones circulares, ¿ya? Bien, entonces empezamos con el primero de ellos. Bueno, en la primera parte sería lo correspondiente a problemas del método de suposición. ¿En qué consiste este método? ¿No? A ver, como una parte introductoria. Bueno, en ocasiones no es del todo claro qué camino seguir pues, en el curso de un razonamiento, ¿ya? Especialmente cuando uno tiene bastantes datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda, ¿no? En este caso, en este tipo de situaciones, una forma de continuar con las deducciones es plantear una hipótesis. Allá, ¿qué significa plantear una hipótesis? Es decir, asumir algo, afirmar algo. Y una vez que plantean esa hipótesis, obviamente hay que ver si es que esa hipótesis es válida o no, ¿ya? Si se logra justificar la validez de esa hipótesis, ¿ya? Por eso es que ahí indica, ¿no? Para continuar con ese tipo de razonamientos es necesario plantear una hipótesis, ¿no? Y después de ello ya se puede empezar a inferir, pues, ¿no? A inferir algo relacionado a esa hipótesis que uno ha planteado, ¿ya? A ver, por ejemplo, vamos a tener así esta situación, ¿no? Dice que en una ciudad existen solo dos tipos de personas, los que siempre dicen la verdad y los que siempre mienten. Un turista se encuentra con los habitantes A, B y C de esta ciudad y le comentan lo siguiente. A dice, B y yo pertenecemos al mismo tipo de persona. B dice,
C siempre dice la verdad. Y C dice, A y yo pertenecemos a distintos tipos de, a tipos distintos de persona. Luego se infiere que, a ver, A, C es falaz, alternativa B, A es veraz, alternativa C, B es veraz, o la alternativa D, dos son falaces. ¿Ya? A ver, ¿cuál de ellos se puede inferir? Bueno, para empezar, acá cuando nos están indicando que existen en una ciudad dos tipos de personas, los que siempre dicen la verdad, entonces a estas personas, los que siempre dicen la verdad, a eso se les va a llamar los veraces. ¿Ya? Y acá cuando dice esta parte, los que siempre van a mentir, allá, los que siempre mienten, allá, entonces a eso vamos a llamar los falaces, ¿no? O como acá dice, veraz, o por este lado, falaz, ¿ya? Entonces ahí se les va a llamar ello, ¿no? Los que siempre dicen la verdad y los que siempre mienten. Bueno, entonces dice que un turista se está encontrando con estos tres habitantes y estos tres habitantes están haciendo ahí ciertas afirmaciones. Y aquí viene pues este hecho, ¿no? En este tipo de situaciones a veces es conveniente plantear una hipótesis. ¿Qué vamos a plantear? Bueno, vamos a plantear acá con respecto a qué es lo que podemos decir con respecto a una de estos integrantes, ¿no? Por ejemplo, A lo que está diciendo que será que es que A es veraz, o se estará diciendo la verdad, o será que es falaz, o será que está mintiendo. Bueno, entonces ahí es que planteamos la hipótesis. La hipótesis va a ser, supongamos que A es veraz. Allá. Si A es veraz, ¿qué cosa debe de ocurrir? A ver, como acá nos están indicando que A, estamos asumiendo que A es veraz, estamos suponiendo que A es veraz, entonces gracias a ello estamos deduciendo esto. Si A es veraz, entonces esto sería verdadero. Y si esto es verdadero, diríamos aquí que es verdad cuando A dice B y yo pertenecemos al mismo tipo de persona. Así es que, si esto es verdad cuando dice que B y él y A pertenecen al mismo tipo de persona, allá, entonces, si este de aquí es veraz, bueno, entonces B también tendría que ser veraz. Pero B, ¿qué dice? Al ser el veraz, esto tiene que ser verdadero. Y B dice, C siempre dice la verdad. Y si B era veraz, allá, entonces esto al ser verdadero sería verdad cuando indica que C siempre dice la verdad. Así es que de ahí vamos a deducir qué cosa, que C también va a ser veraz. Entonces, con ello acabamos de deducir que si A es veraz, entonces B y C también son veraces. Bien, pero ¿qué pasa si C es veraz? Allá, si C es veraz, entonces esta afirmación tiene que ser verdadera. ¿Qué significa esta afirmación? Esta afirmación dice, A y yo pertenecemos a distintos tipos de personas. Bueno, pero si esos son veraces y A y él son distintos, dado que C es veraz, bueno, entonces, ¿qué se va a tener? Se va a tener que, dado que él, o mejor dicho, y él van a ser diferentes, si él es veraz, allá, entonces A tendría que ser falaz. Bueno, entonces, eso de ahí, ¿qué nos está llevando? Eso de ahí nos va a llevar a qué? Nos va a llevar a una contradicción. Porque habíamos supuesto nosotros que A era veraz, ¿cierto? Y si él era veraz, bueno, él era veraz, y por lo tanto, gracias a esta afirmación, A va a ser falaz. Entonces también va a ser falaz. Y eso es prácticamente imposible, pues, ¿no? Porque está diciendo que solamente existen dos tipos de personas, los veraces o los falaces. No puede haber un veraz y falaz a la vez. ¿Ya? Entonces eso lleva a una contradicción. Bueno, entonces, si lleva a una contradicción, ¿la contradicción de dónde vino? Bueno, la contradicción vino de haber supuesto, ¿no? Ahí está, de haber planteado esta hipótesis. ¿Cuál era el supuesto? Bueno, el supuesto que ahí habíamos considerado es que A era veraz. Entonces ahí, gracias a ello, ¿cuál va a ser gracias a esta contradicción que hemos encontrado acá, gracias a esta contradicción, estamos viendo que esta hipótesis no se cumple. Por lo tanto, no va a ser veraz allá. Entonces, ¿qué será A? A va a ser falaz. Ya está. Y si A es falaz, bueno, cuando dice que B y yo pertenecemos al mismo tipo de familia, o perdón, de persona, ¿cómo es falaz? Bueno, entonces esto es falso.
Y si eso es falso, entonces A y B son distintos. Si A y B son distintos, bueno, si A es falaz, entonces B, por ser distinto, tendrá que ser veraz. Y si B es veraz, bueno, como es veraz, esto es verdad. Es verdad cuando dice que C siempre dice la verdad. Así es que está afirmando que en realidad C va a ser veraz. Entonces, ya gracias a ello, esto se va a cumplir, ¿no? Como se encontraba la contradicción, eso se cumple. Por lo tanto, ahí lo que se cumple es que A va a ser falaz, B va a ser veraz y C va a ser veraz. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué afirmación es la que se va a cumplir? Ya noten ustedes que la afirmación que se cumple es la alternativa C, ¿no? En la alternativa C acabamos de encontrar de que B va a ser veraz. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo clásico sobre este tipo de situaciones, ¿no? Teníamos aquí varias afirmaciones, pero no sabíamos, como acá indica, ¿no? No es del todo claro qué camino hay que seguir, entonces hay que plantear una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? En este caso hemos asumido de que A era veraz, hemos llegado a una contradicción, entonces se cumple lo contrario. Se cumple lo contrario, ¿no? Si con eso se llega a una contradicción, entonces debe de ser lo contrario. ¿Ya? Bueno, entonces, esta es una idea, pues, para lo que es con respecto a esta parte de el método de suposición. A ver, otro ejercicio, o sí, otro ejemplo, ¿no? Que nos ilustra bastante sería esto. Dice así, dice que 4 amigos opinan acerca de la cantidad de mentirosos o veraces que hay entre ellos. Alex dice, entre nosotros hay más de 2 mentirosos. Brandon dice, entre nosotros nadie miente. César dice, entre nosotros hay a lo más 2 mentirosos. Darío dice, entre nosotros nadie dice la verdad. ¿Cuántos mentirosos hay entre ellos? Ya, vamos a averiguar cuántos mentirosos va a haber entre ellos. ¿Ya? Entonces, nuevamente, a ver, solución. Fíjense que nuevamente podríamos buscar aquí planteando una hipótesis, pero la hipótesis esta vez va a ser un tanto más directa. ¿Por qué? Porque miren qué pasa con las afirmaciones de Alex y César. Alex dice, entre nosotros hay más de 2 mentirosos. Allá, o sea, está diciendo que el número de mentirosos es mayor a 2. Mientras que César dice, entre nosotros hay a lo más 2 mentirosos. Allá, a lo más 2 mentirosos. A lo más significa como máximo, o sea, el número de mentirosos es menor o igual a 2. Entonces, mientras que uno afirma que hay más de 2, el otro dice que hay a lo más 2, o sea, no pasa de 2. Entonces, ¿qué está pasando con estos dos? Nuevamente, entre ellos dos está existiendo una contradicción, ¿no? Estas dos afirmaciones son contrarias. Bueno, ¿qué pasa con dos afirmaciones contrarias? Ya, si dos afirmaciones son contrarias, fíjense, ¿qué ocurre si esto fuese verdadero? Si esto fuese verdadero, entonces esto sería falso. Porque es lo contrario, pues. ¿Cierto? ¿Y qué pasaría si es que este de acá fuese verdadero? Allá, entonces esto sería falso. Bueno, entonces eso es lo que va a ocurrir con dos afirmaciones contrarias. En dos afirmaciones contrarias, uno va a ser verdadero y el otro va a ser falso. ¿Ya? Listo. Bueno, entonces ahí vamos a pasar el limpio a cabo, ¿no? Las afirmaciones hechas por Alex y César son contradictorias. Si son contradictorias, entonces uno dice la verdad y uno miente. Por lo tanto, vamos a redundar acá, hay un mentiroso y va a haber un veraz. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, pero fíjense ahora qué pasa con la afirmación de Brandon. Brandon dice, entre nosotros nadie miente. Bueno, pero acabamos de encontrar que estas dos afirmaciones son contrarias. Y si son contrarias, uno dice la verdad y el otro está mintiendo. Por lo tanto, entre estos dos hay un mentiroso. Y cuando Brandon dice entre nosotros nadie miente, bueno, entonces él estaría mintiendo. Eso va a ser falso. Eso es falso porque sí hay un mentiroso. ¿Ya? Bueno, entonces ahí la afirmación hecha por Brandon va a ser falsa. ¿Qué más? Ahora fíjense qué pasa con Darío. Darío dice, entre nosotros nadie dice la verdad. Pero nuevamente, recuerden que entre estos dos, por ser contrarios, uno dice la verdad y el otro debe de estar mintiendo.
Entonces, como ahí debe de haber, pues, ¿no? Uno que dice la verdad y él dice nadie dice la verdad, bueno, entonces en realidad Darío está mintiendo. Entonces la afirmación hecha por Darío también miente. Bien, ya de ahí ya se tiene todo, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de estos dos hay un mentiroso. ¿Qué más? Aquí hay otro mentiroso. Y por este lado hay otro mentiroso. Y el otro que queda entre estos dos estaba diciendo la verdad. Pero justo nos preguntaban cuántos mentirosos hay. Bueno, entonces la cantidad de mentirosos que estamos encontrando hay uno, dos, bueno, y el otro que sale entre ellos sería tres. Entonces ahí la cantidad de mentirosos que va a haber sería tres, ¿no? La alternativa A. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener un total de tres mentirosos. Bueno, entonces, en resumen, el razonamiento que hemos empleado en los ejemplos anteriores, en esos dos ejemplos, se denomina regla de deducción indirecta o también reducción al absurdo. ¿Ya? Y su enunciado formal es como sigue. ¿Qué cosa es el enunciado formal? Sería esto, ¿no? Si se puede deducir una contradicción de un conjunto de premisas y de una proposición P, entonces la negación de P puede deducirse del conjunto de premisas, ¿no? A ver, traduciendo en el ejemplo, en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, en el primero de ellos que vimos, ¿qué cosa habíamos supuesto? Habíamos supuesto, a partir de todos los datos, habíamos supuesto que A era ¿qué cosa? Veraz. Y hemos hecho algunos análisis y hemos encontrado una contradicción. Y si se encuentra la contradicción, entonces, ¿qué cosa hemos inferido? Hemos inferido que se cumple la negación de que A era veraz. ¿Y cuál era la negación de que A era veraz? Es que A era falaz. ¿Sí? Eso es lo que nos están indicando, ¿no? Ese tipo de razonamiento se llama regla de deducción indirecta o también conocido como reducción al absurdo. ¿Ya? Bueno, entonces, ese tipo de situaciones es lo que vamos a ir analizando dentro de los primeros ejercicios. ¿Ya? Entonces, yo creo que ya con esta parte introductoria podríamos ir avanzando con los problemas. ¿Ya? Vamos avanzando con los ejercicios. No sé, ¿hay alguna duda? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Pasamos a los ejercicios? Yo creo que podríamos pasar a los problemas, ¿no? Claro, vamos a hacer el ejercicio número 1. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a los ejercicios. A ver, vamos saliendo de acá. Listo. Vámonos a los ejercicios. ¿Ya? Después vamos a regresar a hacer la parte teórica de la segunda parte. ¿Ya? Entonces vamos a los problemas. Ejercicios de la clase de la semana número 4. Problema número 1. Dice así, ve. Una fila está conformada por 2020 hombres entre veraces o falaces. Cada uno de ellos hace la siguiente afirmación. A mi izquierda hay más falaces que veraces a mi derecha. ¿Cuántos veraces hay en dicha fila? Vamos a hallar ahí la cantidad, dice, de veraces que hay en dicha fila. ¿Encontraron? ¿Encontraron alguna alternativa? La D, 1010. Muy bien. Efectivamente, sí, ahí sale la alternativa D. ¿Ya? Bien, a ver cómo. Vamos a verificar acá. Ya, miren, ¿ah? Dice así, ¿no? Dice, hay una fila que está conformada por 2020 hombres, ¿ya? Entonces el total son 2020 hombres. Ah, pero dice ellos son entre veraces y falaces, ¿no? Los veraces, aquellos que siempre dicen la verdad, y los falaces, aquellos que siempre mienten, ¿ya? A los que siempre mienten vamos a ponerle, o a los que mienten vamos a ponerle la letra F, ¿ya? De que dicen cosas falsas. Ya, pero ojo con esto, ¿eh? Cada uno de ellos hizo esta afirmación. O sea, todos los 2020 hicieron esta afirmación.
¿Ya? Bien, entonces vamos a considerar así. Son un total de 2020 hombres, hombre 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar al número 2020. A 2020 hombres. Bien, allá, pero fíjense que aquí están hablando sobre el orden, ¿no? Dice, a mi izquierda hay más falaces que veraces a mi derecha. Entonces, de una vez vamos a fijar pues ese orden. Ya tal y como estamos observando, para no complicarnos, vamos a hablar de izquierda y de derecha. Así es que ponemos ahí la línea, vamos a considerar para este lado la derecha y para acá la izquierda. ¿Ya? Entonces derecha e izquierda. Bien, entonces ya tenemos ello. Ah, ya, pero ahora voy a colocar aquí, en este caso voy a colocar esto, ¿ya? ¿Qué significa cuando dice a mi izquierda hay más falaces que veraces a mi derecha? Entonces, tal y como estamos colocando, acá vamos a indicar la izquierda y por este lado la derecha. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a esta afirmación, dice que aquí a mi izquierda hay más falaces. Allá, entonces el número de falaces, dice, hay más falaces que veraces a mi derecha. A mi derecha me está hablando de los veraces. Veraces. Entonces me dice que a mi izquierda el número de falaces es mayor que el número de veraces a mi derecha. Esto es lo que nos está pidiendo comparar. Bien, entonces ya con ello empezamos aquí con empezar a designar aquí qué serán cada uno de estos hombres. ¿Ya? Vamos a empezar por este tipo de aquí. Empecemos por él. Ya, por el hombre número 1, que está en el extremo izquierdo. ¿Qué podemos afirmar de él? Bueno, vamos a afirmar que el de acá, va a ser un falaz. Profe, ¿él va a ser falaz? Claro. ¿Por qué? Miren, con respecto a él, con respecto a él. Su izquierda está acá. Pregunta, ¿cuántos falaces hay a su izquierda? Profe, pero a su izquierda no hay nadie. Claro, si no hay nadie, entonces ¿cuántos falaces hay? Hay cero. Y a su derecha de él, a su derecha de él, ¿qué va a ocurrir? A su derecha de él hay varias personas. Profe, pero ¿cuántos veraces hay ahí? No sé. Puede ser que haya cero, puede ser que haya uno, o tal vez dos, o tal vez tres, no sé. Pero lo mínimo va a ser cero. Pero así sea cero, pregunta, ¿cero será mayor que cero? ¿O será mayor que uno, o dos, o tres? Bueno, en realidad, pues no. Así es que esta afirmación que estaría haciendo él va a ser falsa, porque cero nunca va a ser mayor que cero. Peor, pues mayor que uno, ¿no? Cero es igual al cero, ¿no? Pero nunca va a ser mayor. Bueno, entonces con eso ya tenemos que el primero que está aquí al lado izquierdo, él va a ser un falaz. Esta afirmación va a ser falsa. Por lo tanto, nuevamente vuelvo a repetir, va a ser un falaz. Bien, ya analizado eso, ahora vamos a irnos al que se encuentra en el extremo de la derecha. A él, al hombre número 2020. ¿Qué vamos a decir de ese tipo? Vamos a decir que él ahora es un veraz. Profe, veraz. Claro. ¿Por qué? Miren, a su derecha. ¿Cuántos veraces hay a su derecha? Profe, no hay nadie. Claro, no hay nadie. Si no hay nadie, entonces hay cero veraces a su derecha. Y ahora a su izquierda, ¿cuántos falaces hay? Allá. No sé ellos qué serán, pero lo que sí sé es que ya hemos encontrado acá un falaz. Así es que la cantidad de falaces es como mínimo uno. Profe, y si fuera dos, igualito, dos, tres, cuatro. Pero lo que es acá como mínimo es uno. Y si aquí hay como mínimo uno y esto de aquí es cero, entonces de hecho que esto siempre va a ser verdadero. Y como es verdadero, bueno, entonces este de aquí va a ser un veraz. Lo que él está diciendo es verdadero. ¿Ya? Entonces él dice la verdad. Bien, ya se habrán dado cuenta cómo sigue el análisis, ¿no? Ahora vamos a continuar con él, con este tipo. ¿Qué será él? Bueno, él va a ser un falaz. ¿Por qué? Porque ahora mire, cuenten. A su izquierda. ¿Cuántos falaces hay a su izquierda? A su izquierda hay un falaz. Entonces, a la izquierda hay un falaz. Y a la derecha, ¿cuántos veraces hay?
Bueno, a la derecha, no sé cómo son estos, pero acá hay un veraz. Entonces a la derecha, como mínimo hay uno. Profe, y si son dos, no importa. Si sea dos, tres, cuatro, no importa. Pero como mínimo hay uno. Pero ustedes saben que uno será mayor que uno, o que dos, o que tres. No, eso es falso. Por lo tanto, como eso es falso, bueno, entonces el segundo va a ser falaz. ¿Sí? El segundo falaz. Y así ya se habrán percatado que continúan, ¿no? Ahora con él ya se darán cuenta que él es veraz. ¿Por qué? Porque para él a la derecha hay un veraz, hay uno. Y a la izquierda, como mínimo son dos falaces. Entonces es dos, o puede ser tres o cuatro, ¿no? Pero como mínimo es dos. Y si como mínimo es dos, dos es mayor que uno, de hecho que sí. Entonces él es veraz, ¿no? Y ya está. Yo creo que ya no es necesario seguir analizando. ¿Por qué? Porque él, ¿qué va a hacer? Él va a ser falaz, porque a su izquierda van a haber dos falaces y a su derecha va a ser como mínimo dos. Así es que dos va a ser mayor que dos, imposible. Y si fuera tres, peor todavía, ¿no? ¿Y qué va a pasar con este tipo? Este también va a tener que ser veraz. ¿Por qué? Porque a su derecha va a haber dos veraces, pero a su izquierda hay como mínimo tres falaces. Entonces, como hay tres falaces, bueno, todo esto va a continuar y así vamos a tener que este va a ser veraz, ¿no? Y en realidad, ¿cuál va a ser el razonamiento y lo que ya podemos inferir? Es que siempre está yendo a cabe. Acaba de uno en uno. Está falaz, veraz, falaz, veraz, falaz, veraz, falaz, veraz. Entonces van siempre en esa paridad. Como todo esto debe de continuar, ya se habrán percatado ustedes que la mitad, todos, la mitad de aquí, de todos estos 2020 hombres que se va a tener. Se va a tener que los veraces se van a ubicar pues a la derecha y los falaces van a estar a la izquierda. Y como el total acá eran 2020 hombres, bueno, entonces los que se ubican a la derecha acá, estos, los veraces, ¿cuántos serán? Los veraces van a tener que ser igual a 1010. Y los falaces, allá, los falaces, bueno, los falaces van a ser la otra mitad, ¿no? Los otros 1010. Por lo tanto, hay 1010 veraces y 1010 falaces. Ah, pero como nos estaban preguntando cuántos veraces hay en la fila, bueno, en la fila hay un total de 1010, ¿no? O sea, ahí sale la alternativa D, ¿no? Justo lo que nos había indicado su compañero. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Nada? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, esa sería la resolución del primer ejercicio, ¿no? Entonces, hemos empezado ahí asumiendo y hemos empezado analizando, ¿no? Gracias a esta afirmación que se estaba realizando, empezamos a analizar ahí y hemos estado viendo que este tipo de que era falaz, veraz y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces ahí sale la D. Bien, continuamos. Pregunta número 2. A ver, pregunta número 2 dice así. Ana, Berta y Clara son hermanas. Una de ellas es veraz, es decir, siempre dice la verdad. Otra es embustera, es decir, siempre miente. Y otra es normal, es decir, a veces dice la verdad y a veces miente. Un día una de ellas dijo, yo siempre miento. Otra le respondió, eso es falso. La que siempre miente es Ana. Y la que no había hablado dijo, la que siempre dice la verdad es Clara. Diga los nombres de las hermanas en el orden en que hablaron. ¿Ya? ¿Cuál es el nombre de las hermanas? Dice en el orden en que han hablado. ¿Sí? Ya, ojo, ¿eh? Ojo con ello. Bueno, a ver, solución. Dice que aquí se encuentra Ana, Berta y Clara, que son tres hermanas. Una de ellas es veraz, es decir, siempre dice la verdad, siempre dice la verdad. Entonces veraz va a decir siempre la verdad. Otra de ellas va a ser embustera. La embustera dice es la que siempre va a mentir. Y la otra va a ser normal.
La normal es la que a veces dice la verdad o a veces va a estar mintiendo. ¿Ya? Entonces, esas son las tres posibilidades. La que es veraz, la que va a ser embustera y la que va a ser normal, dice. Estas tres. ¿Ya? Pero un día dice, una de ellas dijo esto. Yo siempre miento. Entonces, esta es una de las afirmaciones que realiza pues una de ellas. ¿Ya? Entonces, esta es la primera afirmación. Después dice, otra respondió, eso es falso. La que siempre miente es Ana. Bueno, entonces, esta de acá va a ser la segunda, ¿ya? Esta de aquí es la segunda que estuvo hablando. Esta de aquí es la segunda. Y la que no había hablado dijo lo siguiente. La que siempre dice la verdad es Clara. Ya. Entonces, la que siempre dice la verdad aquí es Clara. Entonces, esta de aquí es la tercera. Justo nos está diciendo, hay que decir los nombres de estas hermanas en el orden en que hablaron. O sea, primero, segunda y tercera. ¿Ya? Eso es lo que nos están pidiendo. Bien, entonces ya aclarado ello, vamos a empezar aquí a analizar cada una de las afirmaciones. ¿Ya? ¿Alguna alternativa que le salió? La A. A ver, la A o la C. Claro, ahí sale la alternativa A. Ya, a ver, dice así, ¿no? Ya, miren, ¿ah? Vamos a verificar que ahí sale la alternativa A. A ver, mucha atención, por favor. Empecemos a analizar. Ojo, empecemos. Ya. Analicemos la primera afirmación. Bueno, no sé quién de las hermanas es la que habló, pero la primera de ellas dijo esto. Yo siempre miento. ¿Sí? Esa es la primera afirmación. ¿No? No sé quién de ellas es la que habló, pero lo único que sabemos es que dice yo siempre miento. Entonces, ¿qué será esto? A ver, pregunta. ¿Esto será verdad? ¿Será que esta afirmación es verdadera? Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si esta afirmación fuese verdadera? Si esto es verdadera, sería verdad cuando dice que yo siempre miento. Y siempre miento significaría entonces que esta afirmación es falsa, pues. Porque estaría mintiendo en esta afirmación. Entonces, si fuese verdad, diría yo siempre miento. Entonces eso va a ser falsa. Entonces no puede ser que diga pues la verdad y mentira a la vez, ¿no? En esta afirmación. Por lo tanto, acabamos de encontrar de que esta afirmación no puede ser verdadera. ¿Ya? Entonces la primera no está diciendo la verdad. La primera está mintiendo. Esta afirmación de aquí es falsa. Ya, pero entonces, si es falso cuando dice yo siempre miento, entonces debe cumplirse lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Si dice yo siempre miento, lo contrario sería que no siempre va a mentir. ¿Y qué significa que no siempre miente? No siempre miento. O sea, en otras palabras, dice a veces miento. Y si dice a veces miento, entonces ella a veces dice la verdad y a veces va a estar mintiendo. ¿Cierto? Si dice no siempre miento, entonces a veces dice la verdad y a veces va a estar mintiendo. Bueno, entonces, si es en este caso, ¿a quién es la que a veces miente y a veces dice la verdad? Esa persona es la normal. Ya. Entonces, acabamos de encontrar que la primera, con su afirmación, cuando dice yo siempre miento, ella es la normal. Profe, ¿y su nombre? No sé todavía, pero acabamos de encontrar de que ella era la persona normal. ¿Ya? Listo, ella es la persona normal. Eso es todo lo que podemos deducir a partir de la primera afirmación. Ahora vamos a analizar la segunda afirmación. La segunda afirmación. La segunda afirmación, otra de ellas le respondió, dice, ¿no? Le respondió. Ojo, que ella le está respondiendo a la primera. ¿Qué le responde? Le dice, eso es falso. Ana siempre miente. Bien, pero fíjense entonces qué pasó con la afirmación anterior. La afirmación anterior, ¿qué cosa era? Era falsa.
Entonces, cuando dice yo siempre miento, hemos deducido que la afirmación anterior era falsa. Entonces, cuando la segunda habla, dice eso es falso, entonces, ¿qué está diciendo? Estás diciendo la verdad, pues. Eso es falso. Es falso porque sí, efectivamente hemos deducido que era falso, pues. Entonces la segunda está diciendo la verdad. Si la segunda dice la verdad, entonces esto es verdad. ¿Qué cosa es verdad? Es verdad que Ana siempre miente. Allá. Pero ya también se pueden dar cuenta de esto, ¿no? Esto es normal. La normal decía a veces verdad o a veces mentira. No hay problema. Está bien. Pero si ya hemos encontrado a la normal, ¿quién nos falta encontrar? Nos falta encontrar a la veraz, que siempre decía la verdad, y a la embustera, que siempre mentía. Pero como de las que quedaba, una de ellas nada más tenía que ser la veraz, y es la que dice la verdad, y hemos encontrado a ella, entonces ella es la veraz. Y por lo tanto, la otra hermana que se encuentra acá tiene que ser la embustera. Bien, pero justo si ella es la veraz, es la que siempre dice la verdad, y ella si es la embustera, es la que siempre miente. Pero justo acá dice, eso es falso. Ana siempre miente. Como esta afirmación es verdadera, a la que siempre miente es la embustera, o sea, nos está indicando que Ana es ella. ¿Ya? Entonces ya hemos encontrado ya que la embustera es Ana. Bien, pero hasta ahí estamos analizando esta segunda afirmación. A ver, la tercera afirmación. ¿Qué pasa con esta tercera afirmación? Dice, Clara siempre dice la verdad. Pero recuerden que ella es la embustera, o sea, siempre miente. Y si ella es la embustera, siempre miente, entonces esto es falso. Es falso cuando dice Clara siempre dice la verdad. Si es falso cuando se indica que Clara siempre dice la verdad, entonces lo verdadero sería lo contrario, que Clara no siempre dice la verdad. ¿Y qué significa que no siempre dice la verdad? Que no siempre dice la verdad significa que o bien dice la verdad o bien miente. Por lo tanto, acabamos de encontrar de que Clara era la primera de ellas, ¿no? La que había hecho la primera afirmación. ¿Sí? Ya está. Ya prácticamente tenemos todo, pues, ¿no? Porque lo único que nos está faltando sería, pues, acá nada más indicar de que Berta era la veraz, ¿no? La que estaba aquí, la segunda en hablar. Ya está. Bueno, nos estaban pidiendo en el orden en que hablaron, justo acá en el orden que hemos colocado. La primera de ellas es esta, por aquí la segunda de ellas es Berta, y la tercera que habló, bueno, tiene que ser Ana. Y ya está, ya tenemos entonces ahora sí resuelto, ¿no? Por lo tanto, el orden que cumple ahí sería la alternativa A. Sería Clara, Berta y Ana. Clara, Berta y Ana. ¿Ya? Listo. Muy bien, entonces eso sería la resolución. Efectivamente, ahí sale la alternativa A. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Nada, no hay dudas. A ver, hay un ejercicio, no sé. Ahí me estaban indicando, ¿a qué ejercicio se refieren que no se entendió? ¿La 2 o la uno? Yo creo que es en la uno, ¿no? A ver, vamos aquí a indicar aquí sobre la uno, ¿ya? Ya, gracias. Ahorita voy a regresar nuevamente entonces a la uno para poder dar una visión general, ¿ya? A ver, entonces, bueno, entonces la 2 sí creo que no hay problemas. Ya, entonces, a ver, regresamos acá a la uno. Acá está. Bueno, en la uno lo que habíamos hecho era esto nada más. Lo que se había considerado era lo siguiente. Decía así, ¿no? Hay 2020 personas, de las 2020 personas, cada una de ellas hizo esta afirmación. A mi izquierda hay más falaces que veraces a mi derecha. Eso es lo que hizo cada una de ellas. Entonces hemos empezado aquí indicando el valor de verdad de cada una de ellas, ¿no? En este caso, de esta primera persona, ella va a ser falaz.
¿Por qué va a ser falaz? Bueno, porque fíjense, ve, a su izquierda no hay ningún falaz, porque no hay ninguna persona. Entonces, si a su izquierda no hay ninguna persona, esto hay cero falaces. Pero a su derecha, la cantidad de veraces que hay, no sé, puede ser que no haya ninguno o puede ser que haya uno, o dos o tres. Entonces, la cantidad de veraces puede ser cero, uno, dos o tres, o más de repente, ¿no? Pero de ahí ya ustedes se darán cuenta que es imposible que cero sea mayor que cualquiera de estos números. ¿Sí? Por lo tanto, este de aquí tiene que ser falaz, pues, ¿no? Entonces, esa afirmación es mentira. Bien, si esa afirmación es mentira, allá, entonces ahora vamos a analizar con el último. ¿Qué va a pasar con este último? Este último, fíjense que a su derecha no hay nadie. Si no hay nadie, entonces la cantidad de veraces es cero. Pero a su izquierda están estos 2019 personas. Y de estas 2019 personas hay por lo menos un falaz. Entonces el número de falaces hay uno como mínimo. O puede ser tal vez dos o tres, no sé, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que allá hay uno como mínimo. Y si hay uno como mínimo, entonces ese uno siempre va a ser mayor que cero, pues. Entonces, este tipo de aquí va a tener que ser veraz. ¿Ya? Entonces, él está diciendo la verdad, porque es verdad que uno es mayor que cero. Bueno, entonces, si ya tenemos que este de aquí es veraz, allá, entonces analizamos nuevamente al que sigue. ¿Quién va a ser el que sigue? El que sigue ahora sería el segundo. ¿Este qué llegará a ser? Bueno, él llegará a ser un falaz. ¿Por qué? Porque a su izquierda hay un falaz. Y a su derecha la cantidad de veraces hay por lo menos uno. Allá, o sea, puede ser uno, dos, tres, así sucesivamente. Pero por lo menos hay uno. Y uno va a ser mayor que uno, bueno, eso de ahí va a ser prácticamente imposible. Por lo tanto, esta afirmación de aquí va a ser falsa, ¿no? Entonces, esta afirmación va a ser falsa. Por lo tanto, ya tendríamos aquí que él va a ser falso. Bueno, si él es falso, bueno, igualito, ¿no? Esta otra persona va a tener que ser verdad. ¿Por qué va a ser verdad? Nuevamente volvemos a analizar. La misma situación, acá nada más se analiza, ¿ve? Aquí se analiza. ¿Por qué? Porque a su derecha hay un veraz y a su izquierda va a haber como mínimo dos falaces. Como mínimo dos, pero puede haber más, ¿no? Pero esta de acá, esta desigualdad, siempre va a ser cierta. Como eso es cierta, entonces esto es veraz. Entonces, ya de ahí hemos deducido qué cosa. Estamos deduciendo que siempre van a ir así de uno en uno, ¿no? Estamos deduciendo que él va a ser falaz, veraz. Falaz, veraz. Él va a ser falaz, veraz. Falaz, veraz. Y así sucesivamente. Entonces vamos a encontrar que los veraces se encuentran a la derecha, todos los veraces aquí a la derecha, y los falaces se encuentran aquí a la izquierda, ¿no? Y como era un total de 2020 y todos los veraces están a la derecha y todos los falaces a la izquierda, allá, entonces deben de estar mitad y mitad. Y si están mitad y mitad, entonces hay 1010 veraces y 1010 falaces. Y como nos estaban pidiendo cuántos veraces hay, la cantidad de veraces será, pues, en este caso, la alternativa D, o sea, 1010. ¿Ya? Entonces, eso de ahí era, pues, es la resolución de este ejercicio. No sé si ahora sí ya quedó claro. ¿Ahora sí quedó claro? Ya. Un momentito, por favor, ¿ya?
Ya, muy bien, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar entonces. Bien, ahora nos toca el problema 3. ¿Hicieron el problema 3? ¿Alguna alternativa para el problema 3? ¿Avión? Avión, ¿no? Claro, muy bien, ahí sale la alternativa A. Excelente. A ver, vamos a verificar cómo sale la alternativa A en este caso. Ya, este de aquí ya lo hicimos. Ya, a ver, vamos a hacer el ejercicio número 3. Dice de esta manera. Cada una de las 2020 personas que viven en una isla es honesta y siempre dice la verdad, o es embustera y siempre miente. De ellos, más de 100 isleños van a un banquete y se sientan alrededor de una mesa circular. Cada uno de ellos dice, de las dos personas que tengo como vecinas, una es honesta y la otra es embustera. ¿Cuál es el máximo número de personas honestas que puede haber en la isla? ¿Ya? A ver, vamos a verificar ahí qué pasa, que efectivamente sale la alternativa A. ¿Ya? Pero para ello hay que estar atentos, hay que estar bastante atentos a las situaciones que se presentan. ¿Ya? Para empezar, nos están indicando que acá hay 2020 personas que viven en una isla. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá el total de personas que hay. El total de personas resulta que son 2020. ¿Ya? Entonces hay 2020 personas que hay en una isla. Bien, pero de esas 2020 personas resulta que hay algunas que son honestas, ¿ya? Las honestas, y hay otras, dice que son embusteras, ¿ya? Entonces, por acá vamos a poner así a las embusteras, ¿ya? Las honestas resulta que siempre van a decir la verdad, mientras que las personas embusteras siempre van a mentir, ¿ya? Eso es lo que nos están indicando. Ya, ojo, pero eso es en general. Eso de ahí es en general. ¿Por qué digo ello y por qué resalto ello? Porque ahora dice, de estas 2020 personas, de ellos, dice, más de 100 isleños van a un banquete. Allá, no es que todos, ¿ah? Todos fueron a un banquete, no. Sino dice, más de 100 fueron a un banquete. Bueno, entonces vamos a poner aquí el número de personas al banquete, ¿ya? El número de personas que se fueron al banquete. ¿Cuántas personas se fueron al banquete? Bueno, no sé cuántos son, le voy a colocar aquí que son N. Pero lo que sí sé es que son más de 100. ¿Ya? Ya, entonces estas N personas fueron, dice, un banquete y se sentaron pues alrededor de una mesa circular. Entonces ahí está la mesa circular y ahí se empezaron a sentar todas las personas, todas las 100 personas. Bien, pero ahora dice que cada uno de ellos hace esta afirmación. Dice, de las dos personas que tengo como vecinas, una de ellas es honesta y la otra es embustera. Ah, entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir dos cosas. Vamos a analizar acá esas dos cosas. Primer caso, ¿cuál sería? A ver, todas las personas que fueron al banquete son N, ¿ya? Entonces, ¿qué puede pasar con las personas que están acá? A ver, analicemos una de ellas. Bueno, una de ellas puede estar diciendo mentira o puede estar diciendo la verdad. Ah, ya, pero si está diciendo la mentira, esto debe de ser mentira. ¿Qué cosa tiene que ser mentira? Dice que de las dos personas que tengo a mi costado, una de ellas es embustera y la otra es honesta. O sea, uno dice la verdad y el otro tiene que estar mintiendo. Bueno, o sea, está diciendo esto sería que uno es verdadero y el otro es mentira. Pero resulta que él está mintiendo. Ah, entonces como está mintiendo, tendría que ser en realidad este falso y este falso, pues, ¿no? ¿Cierto? Y entonces esto sí va a ser mentira. Claro, va a ser mentira porque dice, de las dos personas, uno es honesta y la otra es embustera. No, eso es mentira porque las dos son embusteras. Entonces, si este está mintiendo, entonces, ¿qué debe de ocurrir? Ah, debe de ocurrir que el de acá, el que está a su costado, está mintiendo y este otro está mintiendo.
¿Sí? Bien, y así podemos ir analizando uno a uno, ¿no? Ahora dirán, no, profe, pero ¿y si este miente? Ah, si este miente, entonces el de acá no puede ser honesto, porque si no, se estaría contradiciendo. Entonces, el de aquí tendría que ser, ¿qué cosa? Embustero. Claro, tendría que ser mentiroso, ¿no? Y así esto va a ser pues mentira, porque sería mentira cuando dice de las dos personas que están a mi costado, uno es honesto y el otro es embustero. Eso es falso, ¿no? Y efectivamente va a ser falso porque los dos son embusteros. Y así uno puede seguir analizando, ¿no? Ahora él dice, las dos personas que están a mi costado, uno es honesto y el otro es embustero. Como él está mintiendo, entonces los dos tienen que ser embusteros. ¿Eh? Y así sucesivamente, ¿no? Igualito podemos analizar para él. Si él está mintiendo, entonces si este es mentiroso, allá, para que se cumpla que esto sea mentira, entonces él tiene que ser mentiroso. Y así, este otro también, si está mintiendo, entonces él también debe de estar mintiendo para que se cumpla pues con esta afirmación. ¿Ya? Y al final, ¿qué acabamos de encontrar? Al final acabamos de encontrar de que todos los que están sentados ahí son mentirosos. Eso es en el primer caso. Por lo tanto, como acá nos está diciendo más de 100 isleños van a un banquete, entonces el número, en este caso, de embusteros van a ser más de 100. ¿Ya? Entonces, acá los embusteros serían todos ellos. O sea, así es que más de 100 van a ser embusteros, ¿ya? Entonces vamos a poner acá el número de embusteros. ¿Quién sería? Serían todos estos N que se han sentado, que ya sería más de 100. Bien, pero vuelvo a repetir, eso es el primer caso. ¿Por qué? Eso era el primer caso porque habíamos supuesto que estaba empezando mintiendo. Profe, ¿y qué pasaría si dijera la verdad? Si dijera la verdad sería de esta manera, ¿ve? Están ahí sentados todos los que fueron al banquete, o sea, estos N, y ahora empezamos a asumir. ¿Qué pasa si él dice la verdad? Si este dice la verdad, este sería verdad. Que el número de personas que tengo como vecinas, uno de las dos personas, uno es honesta y la otra es embustera. Ya, si esto es verdad, entonces las que están a sus costados, uno tiene que ser honesta y la otra es embustera. Bien, entonces uno es honesto y el otro es embustero. Bueno, y ahora va a ocurrir lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si este de acá está diciendo la verdad, ¿qué va a ocurrir? Si él dice la verdad, sería así. De las dos personas que están a mi costado, uno es honesta y el otro es embustera. Pero como este es honesta y él es verdad, entonces esto tiene que ser embustero. Y de igual manera, ahora este dice así. De las dos personas que están a mi costado, una es honesta y el otro es embustera. Ya, si estoy analizando para él y él está mintiendo y uno es honesto y el otro es embustero, bueno, si este es honesto, bueno, entonces esto tiene que ser honesto. ¿Por qué, profe? Porque si es que acá fuese embustero, entonces esto sería verdadero lo que dice él. Y tiene que ser falso. Bueno, entonces los dos que sean ahí honestos. ¿No? Y así, si continuamos con él, si él dice de las dos personas que están a mi costado, uno es honesto y el otro es embustero, entonces no debe de cumplirse ello, ¿no? Entonces, si esto es honesto, entonces esto tiene que ser honesto para que esto sea falso. Y nuevamente, si él dice la verdad, bueno, de las dos personas que están a mi costado, uno es honesto y el otro es embustero. Si este es embustero y él está diciendo la verdad, entonces esto de acá tiene que ser honesto, pues, ¿no? Y así vamos a tener todo. Entonces, pasando en limpio, fíjense ustedes que está apareciendo así, ¿no? Está honesto, embustero, honesto, va a seguir embustero, honesto, embustero. Es decir, siempre van a ir, pues, de esa manera. Ya pasando en el limpio, vamos a tener acá, pues, ¿no? Está honesto, embustero, aquí va a ser honesto, y de igual manera por acá va a ser honesto, y así sucesivamente. ¿Qué acabamos de encontrar con ello? Ya, lo que estamos acabando de encontrar hasta aquí es esto. ¿Cuál va a ser el número de honestos? El número de honestos que van a ver acá siempre va a ser, por cada dos honestos hay un embustero. Así es que el número de honestos va a ser como 2 veces K. ¿Y cuál va a ser el número de embusteros? El número de embusteros va a ser como K.
O sea, la relación es de 2 a 1. ¿Sí? Siempre va honesto, honesto, embustero, honesto, honesto, embustero, y así sucesivamente. Entonces, la relación es de 2 a 1. ¿Estamos? Bueno, entonces, por cada 2 veraces o 2 honestos, va a haber un embustero. ¿Ya? Bien, pero recuerden que todos estos que estaban aquí, todos ellos los que estaban sentados aquí alrededor de esa mesa, eran las N personas que habían ido. Bueno, entonces con ello estamos encontrando que estas N personas que fueron debe de ser igual a todos los honestos más los embusteros. O sea, 2K más K sería 3K. Es decir, que el número de personas que fueron, según esta situación, debe de ser un múltiplo de 3. Profe, y ahora, ¿y eso para qué nos está ayudando? Bueno, ¿para qué nos ayudan que el número de personas que fueron ahí al banquete son un múltiplo de 3? Bueno, eso nos ayuda porque ahora hay que tener en cuenta lo que nos están pidiendo. Ojo, ¿eh? ¿Qué nos están pidiendo? Nos piden a nosotros cuál es el máximo número de personas honestas. ¿Dónde? En la isla. Ya, entonces queremos esta de aquí, ve, acá, queremos esta de acá, el número de personas, ojo, en total en la isla, yo quiero el máximo número de personas honestas en la isla. Ya, entonces la pregunta es, para que esto sea el máximo posible de personas honestas, entonces las embusteras, ¿cómo tienen que ser? Las embusteras tienen que ser lo mínimo posible. Entonces, para yo garantizar la máxima cantidad de honestas, entonces las embusteras deben de ser lo menor posible. Bueno, ¿y de dónde se va a sacar lo menor posible? ¿Del caso número 1? No, de este caso número 1 no se puede sacar pues lo menor posible. ¿Por qué no se puede sacar lo menor posible? Porque de acá los embusteros son más de 100. Entonces no. Profe, ¿y de aquí? De acá yo creo que sí, ¿no? Porque los embusteros es solamente K. Y K es menos, pues, ¿no? Es menos de la cantidad de personas que fueron al banquete. Acá en el primer caso eran todos embusteros y en el segundo caso va a ser menos de los que fueron al banquete. Bueno, entonces vamos a sacar pues ahí el menor valor de K, pues, ¿no? Entonces, para encontrar el menor valor de K, podríamos hacer este análisis. Ya voy a hacer acá un pequeño análisis nada más que ya prácticamente va a finiquitar todo, pues, ¿no? Y después ya pasamos en limpio. Entonces, para yo poder encontrar el menor valor de K, como N es igual a 3 veces K, y justo K es el número de embusteros, y yo quiero justo este valor de N mínimo, entonces, para que este sea mínimo, N tiene que ser mínimo. Entonces, el mínimo múltiplo de 3, ¿quién sería? Que va a ser más de 100, por supuesto. El mínimo múltiplo de 3, que es más de 100, va a ser 102. Y si eso de ahí es 102, allá, entonces K como mínimo, ¿cuánto ha de ser? K como mínimo va a tener que ser igual a 34. Y si K como mínimo es igual a 34, ya este de acá va a ser ¿qué cosa? El número de embusteros. Como mínimo. Como mínimo. Y si este es el número de embusteros como mínimo, bueno, entonces el resto, que sería lo que falta para llegar a todos los isleños, ya serían pues los honestos, ¿no? Y ya está, y eso sería pues todo, ¿no? Entonces, a ver, pasándolo en limpio todo lo que les acabo de indicar. Para que la cantidad de honestos en la isla sea máxima, entonces la cantidad de embusteros debe de ser mínima, ¿sí? Y justo todos ellos que se hayan ido al banquete. Bueno, entonces hay el número de personas en el banquete, acabamos de ver que debe ser un múltiplo de 3 mayor que 100, y así el número de personas mínimo múltiplo de 3 va a ser 102. De ahí vamos a tener que en el banquete hay 34 embusteros. Y si hay 34 embusteros, entonces en la isla la diferencia de los 2020 menos 34, o sea, 1986, van a ser los honestos. Y los honestos ahí se encuentran en la alternativa A. Ahora sí. ¿Sí? Ya está. Entonces, eso de ahí ya resume todo lo que les acabo de indicar. ¿Ya? Entonces, este de acá va a ser pues el valor de K. Bien. Entonces, ahora sí, ¿no? Entonces, volviendo nuevamente a este ejercicio. Hay que tener mucho cuidado porque acá no nos están hablando solamente de
de una situación, ¿ya? Si no, nos estaban hablando ahí de dos situaciones. Una situación que era el total en la isla y la otra situación son los que fueron al banquete. De los que fueron al banquete es lo que hemos analizado y de ahí hemos minimizado para poder, pues, maximizar la cantidad de personas honestas, en este caso, que hay en toda la isla. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa sería la resolución del problema número 3. ¿Ya? Bien. Continuamos. Problema número 4. ¿Hallaron la respuesta del problema número 4? Alternativa en la 4. Barco. 31. Sí, ¿no? Ya, entonces vamos a verificar que ahí sale 31. ¿Ya? Entonces, siguiente ejercicio. Pregunta 4. Dice así. Las edades de Gerardo, Darío, Armando y Paolo son 12, 15, 16 y 18 años, no necesariamente en ese orden. Se sabe que Paolo es mayor que Gerardo y Armando es menor que Darío. Si el menor, que cuando hace una afirmación falsa, la siguiente afirmación que hace es verdadera o viceversa, hace las siguientes afirmaciones, ahí está, primera afirmación. Gerardo es mayor que Darío y menor que Armando. Segunda afirmación. No es cierto que Darío no es mayor que Paolo. Y tercera afirmación. Armando es menor que Paolo. ¿Cuánto suman en años las edades de Paolo y Armando? Acá quiero resaltar algo, ¿no? Creo que a ustedes les ha salido con otro nombre. ¿Ya? Acá debe de ir Armando, ¿ya? Porque si no, no va a concordar, no concuerda. Me olvidé indicarles eso al inicio. ¿Ya? Aquí debe de ser Armando. Ya, creo que a ustedes les aparece con Alejandro, creo, ¿no? En la tercera afirmación. Ya, cámbienlo, por favor. Bien, ahora sí. Bueno, ojo, ¿eh? Están acá 1, 2, 3, 4 hermanos. Pero de estos 4 hermanos, justo se está refiriendo al menor de ellos. Dice que si el menor, o sea, el que tiene 12 años, dice, cuando hace una afirmación falsa, la siguiente que hace es verdadera, o viceversa. O sea, si hace una afirmación falsa, la siguiente va a ser verdadera, o viceversa. Es decir, si hace verdadero, la siguiente va a ser falsa. Y así, ¿no? Va a ser aquí verdadero, falso, verdadero, falso. O sea, las afirmaciones que hace el menor van a ser en forma intercaladas. ¿Ya? Pero justo el menor hace estas 3 afirmaciones. Y con ellos nos piden las edades de Paolo y Armando. Pero ojo con ello, ¿eh? Dice aquí que se sabe que Paolo es mayor que Gerardo. Y Armando es menor que Darío. Entonces, eso de ahí ya es cierto. Por lo tanto, como dato general, vamos a copiar esos dos. ¿Ya? Como dato general, es mayor que Gerardo, que es lo mismo que Gerardo es menor que Darío. Armando aquí es menor que Darío. Ojo, este es el dato general. Este es el dato general. Bien. Ahora vamos a analizar aquí qué pasa con la primera afirmación, ¿ya? La primera afirmación que hace el menor. A ver, la primera afirmación dice que Gerardo es mayor que Darío y menor que Armando. O sea, Gerardo es mayor que Darío y menor que Armando. O sea, la primera afirmación es esta. Pero gracias al dato general, ya ustedes se darán cuenta que esta afirmación de aquí va a ser falsa. ¿Por qué? Porque acá nos está diciendo que Armando es menor que Darío. Y en este caso, fíjense que Darío es menor que Armando. No puede ser. Este era el dato general, lo que sí se cumplía. Por lo tanto, esta primera afirmación de las 3 que van a venir acá, esta primera afirmación, al contradecirse, va a ser falsa. Ya, la primera afirmación es falsa. Ahora vamos a analizar la segunda afirmación. ¿Ya? Pero para ya la segunda afirmación vamos a analizar aquí una equivalencia. ¿Cuál sería la equivalencia aquí de la segunda afirmación? Acá dice, no es cierto que Darío no es mayor que Paolo. Pero ¿cuál sería su equivalente a él? Bueno, ojo, dice, no es cierto que Darío no es mayor que Paolo. O sea, que Darío no es mayor que Paolo, eso no es cierto. Por lo tanto, lo verdadero es que Darío sería mayor que Paolo. ¿Ya? Profe, otra manera más práctica. Ustedes deben recordar esto, ¿no? ¿Qué ocurría cuando tienen doble negación? Si tiene negación de la negación, esto con esto se va y queda solamente P. ¿Cierto?
Entonces, como acá dice, no es cierto que Darío no es mayor que Paolo, entonces negación, la negación se va, ¿y qué estaríamos teniendo? De que es cierto que Darío es mayor que Paolo. Entonces aquí su equivalente sería que Darío es mayor que Paolo. ¿Ya? Bien, entonces ya teniendo esto, que Darío es mayor que Paolo, allá, entonces la segunda afirmación ya lo colocamos así, Darío mayor que Paolo. Y la tercera afirmación dice que Armando es menor que Paolo. Entonces Armando es menor que Paolo. Pero recuerdan que decía que estas afirmaciones, que estas tres afirmaciones está haciendo el menor. El menor decía que si una afirmación es verdadera, la siguiente va a ser falsa y así sucesivamente. O viceversa. Entonces, si esto es falso, esto de aquí va a tener que ser, ¿qué cosa? Verdadero. Y si esto es verdadero, entonces esto tiene que ser falso. Por lo tanto, ¿qué podríamos concluir? Y en especial de él. En especial de él. Si esto es falso, allá. Entonces, si Armando dice acá es menor que Paolo, al ser falso debe cumplirse al revés. Recuerden que eso, creo que les mencioné en la clase pasada, ¿no? ¿Cuál va a ser la negación de el mayor? Es el menor o igual. ¿Ya? La negación del mayor va a ser el menor o igual. La negación del mayor o igual va a ser equivalente al menor. La negación del menor va a ser equivalente a el mayor o igual. Y la negación del menor o igual va a ser equivalente a el mayor. ¿Ya? Entonces, si aquí esto es falso, entonces se cumple lo contrario. Y lo contrario, la negación de menor, ¿cuál sería? Sería mayor o igual. O sea, Armando es mayor o igual que Paolo o Paolo es menor o igual que Armando. Así ve, Armando menor o igual que Paolo. Bien, ahora, ya teniendo esto y teniendo el dato general, estos dos datos generales que aparecen por acá, esto y él, ya podríamos ir ordenándolos. ¿Ya? Entonces, ordenándolos quedaría así. Por este lado, tendríamos Gerardo es menor que Paolo. Gerardo menor que Paolo. Paolo es menor o igual que Armando. Profe, ¿pero por qué le pone acá menor? Porque las edades son distintas, pues. Entonces Paolo es menor que Armando. Y Armando es menor que Darío. Allá, entonces ya están ordenados. Como ya están ordenados, entonces sus edades serían en ese orden. 12, 15, 16 y 18. Bueno, entonces ya teniendo estas edades, allá, ahora, como nos estaban pidiendo la suma de las edades de Paolo y Armando, ellos dos van a sumar un total de 31 años. ¿Ya? Entonces ahí saldría 31 años, es decir, saldría la alternativa B. Listo. Bueno. ¿Dudas? Claro, igual empieza con A. ¿Dudas? ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, entonces esa sería la resolución del ejercicio número 4. ¿Ya? La resolución del ejercicio número 4 que tendríamos ahí a 31. En este caso ya estaba un poquito más directo porque de los datos nada más, la primera afirmación ya podíamos inferir que era falso. Y a partir de eso, dado que nos indicaban que estaba en forma intercalada, bueno, tenía que ser verdadero y luego falso y así, ¿no? Y con ello ya se podía armar. ¿Ya? Bueno, de manera similar, uno va a trabajar pues con el ejercicio número 5. A ver, el ejercicio 5, ¿qué dice? A ver, dice de esta manera, a ver. Jimena, Daniela y Sofía se han puesto de acuerdo para ocultar el celular y el reloj de Anita. Al interrogarlas, han hecho las siguientes afirmaciones. Jimena dice, el celular lo tiene Sofía. Daniela dice, el celular lo tengo yo. Jimena dice, el celular lo tiene Daniela. Sofía dice, el celular lo tiene Jimena. Si las tres siempre mienten, ¿quién tiene el celular y quién el reloj respectivamente? Alternativa. Dado, ¿no? Muy bien, efectivamente, ahí debe salir la alternativa D. Bueno, ya con los ejercicios que hemos estado desarrollando anteriormente, ya se estarán percatando ustedes que este ejercicio se va a hacer prácticamente rápido, ¿no? A ver, miren, dice así. Ojo, estas son las amigas, ¿no? Que se han puesto de acuerdo para ocultar el celular y el reloj de Anita.
Ya, entonces lo voy a hacer acá directo. Ya luego ya pasamos aquí la resolución que se está planteando. A ver, dice que las tres siempre mienten. Entonces si las tres siempre mienten, entonces esto es mentira, lo que dice Jimena, esto es mentira, lo que dice Daniela, esto es la mentira, lo que vuelve a decir Jimena, y esto es mentira, lo que dice Sofía. Ya, entonces vamos a las mentiras. Si estos son mentiras, entonces lo real es que se cumple lo contrario. Ya, entonces Jimena dice, el celular lo tiene Sofía, pero eso es mentira. Entonces Sofía no tiene el celular. Ya está, ya usé este dato. Siguiente dato, Daniela dice, el celular lo tengo yo, pero eso es mentira. Entonces ella no tiene el celular. Bueno, pero una de ellas debe tener el celular. Entonces el celular no lo tiene Daniela, ni lo tiene Sofía. Entonces el celular lo tiene Jimena. Entonces sí lo va a tener el celular Jimena. Ya, entonces como justo nos estaba pidiendo quién tiene el celular lo tiene Jimena. Ya, ahora siguiente dato. Jimena dice, el reloj lo tiene Daniela, pero eso es mentira. Si es mentira, entonces nuestra amiga Daniela no tiene el reloj. ¿Sí? Ahora, siguiente dato, dice, Sofía dice, el reloj lo tiene Jimena, pero eso es mentira. Como es mentira, entonces Jimena no tiene el reloj. Pero no tiene Daniela el reloj, ni Jimena lo tiene el reloj, pero el reloj debe tener una de ellas. Entonces el reloj lo tiene Sofía. Entonces Sofía sí tiene el reloj. Entonces el reloj va a tener aquí Sofía. Ya está. Como nos decían, quién tiene el celular y el reloj respectivamente, sería Jimena y Sofía, ¿no? Y Jimena y Sofía, eso se encuentra, como me indicaron, en la alternativa D. ¿No? Ya está. Esa sería la resolución, ¿no? Aquí ya estaba un poco más directo porque ya nos decían cómo eran cada una de esas afirmaciones. En este caso, las afirmaciones eran falsas, ¿ya? Entonces, aquí en la resolución planteamos está algo similar, ¿no? Cada una de estas es falsa, es falso. Y al ser falso estas afirmaciones, bueno, ya se tendría pues estos como conclusiones, ¿no? Y los objetos van a tener así, Jimena el celular y Sofía lo va a tener el reloj. Muy bien. Entonces, eso sería pues todo lo correspondiente a la parte de el método de suposición, ¿no? O también conocido como verdades y mentiras. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Consultas? Nada. No hay dudas. Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a empezar aquí. Vamos a pasar a al siguiente bloque. ¿Ya? Sí, a ver, en la 4 me dicen. ¿Qué ocurrió en la 4? De la primera afirmación. ¿Qué sería? Si esto es falso, ¿cuál sería lo verdadero? Lo verdadero sería pues que Darío es mayor que Gerardo o Gerardo, perdón, Darío es mayor o igual que Gerardo o Gerardo puede ser mayor o igual que Armando. Pero ya sería ahí con un O. Ya, eso sería lo verdadero, sería lo contrario, ¿no? Si esto es falso, entonces lo verdadero es que Darío es mayor o igual que Gerardo o Gerardo es mayor o igual que Armando. Eso sería lo real. ¿Ya? Eso es lo real. Listo. Bien. Bueno, entonces ahora sí, vamos a descartar esto y ahora hacer la parte de regiones de perímetros circulares. A ver, perímetros de regiones circulares.
Bueno, en este caso, al igual que en la clase anterior, ¿no? Vamos a calcular perímetros de regiones planas, pero esta vez que van a estar limitadas por arcos de circunferencia, ¿no? Y también eventualmente algunos segmentos. Ahora, para ello es necesario recordar pues algunos conceptos, como por ejemplo la longitud de una circunferencia. La longitud de una circunferencia de radio R, recuerden que se hallaba mediante esta formulita, ¿no? La longitud era siempre 2pi multiplicado por el radio. ¿Qué más? También la longitud de un arco de circunferencia. Bueno, la longitud de un arco de circunferencia, eso va a depender, ¿ya? Depende de qué. Vamos a colocar así. Si este es un arco de circunferencia, siempre acá vamos a tener los dos radios, radio, radio, y un ángulo, en este caso, del sector circular. Ángulo vamos a llamarle alfa grados y la longitud L. ¿Cómo se llama esa longitud? Bueno, esa longitud se llama mediante esta formulita. La longitud era ángulo alfa sobre 360 multiplicado por 2pi por el radio. ¿Ya? Pero esto es cuando el ángulo esté en grados sexagesimales. Ahora dirán por ahí, ¿no? Profe, yo me acuerdo que por ahí había 1 sobre 180. Claro, es lo mismo, solamente que cancelas acá mitad y mitad. O sea, te va a quedar alfa sobre 180 multiplicado por pi por el radio. Es la misma formulita, ¿no? Solamente que está cancelado. Profe, yo me acuerdo del OR ahí, cuando tenía por acá, de esta manera, si esto era el ángulo teta, aquí la longitud L y esto de aquí es el radio R. Entonces la longitud L era ángulo por el radio. Y esto, bueno, esto se utiliza cuando el ángulo está en radianes, ¿no? Y lo podemos colocar de esta manera. Si la longitud de un arco de circunferencia, cuando tienes radio R y el ángulo esta vez está en radianes, entonces esta longitud va a ser igual siempre al ángulo multiplicado por el radio, ¿no? Va a ser ángulo por el radio. ¿Ya? Entonces, estos conceptos de aquí hay que recordar bastante, ¿ya? Ahora, otra situación, se podría decir a que no siempre hay que estar fijándonos en todo en forma local, ¿ya? Sino hay que ver en forma global, como vamos a hacer en este pequeño ejemplo. Dice aquí, por ejemplo, dice, en la figura se muestran 3 fichas que están traslapadas uno encima de otro. Dice que las fichas circulares son congruentes y sus diámetros tienen la misma longitud que el lado de la ficha cuadrada. Si el radio de la ficha circular mide 4 centímetros, calcule la suma de los perímetros de las regiones sombreadas. ¿Ya? Ojo, dice que estas fichas, 2 fichas circulares, ¿cuáles son su radio? Tiene su radio 4. Entonces radio por acá 4, este radio de aquí es 4. Pero dice justo el diámetro de estas fichas va a coincidir con el lado de esta ficha cuadrada. Entonces, el lado de la ficha cuadrada es igual al diámetro, o sea, sería 8. Bien, pero nos pide cuál es la suma de los perímetros de las regiones sombreadas. Ya, a ver, ojo, para poder hacer la suma de los perímetros, es necesario aquí analizar tramo por tramo. Primero lo voy a hacer acá, ¿ya? Y ahorita lo pasamos en limpio. Para hallar el perímetro de él, necesitaríamos sumar todo esto. Tendríamos que sumar todo este arco que aparece acá, y luego tendríamos que sumar este segmento y este otro segmento. Y ya tendríamos el perímetro de él. Y a ese perímetro hay que sumarle el perímetro de esta región sombreada, que sería prácticamente todo este arco, sería él, sería este otro de acá, este segmento, este otro arco que aparece por acá, este segmento y este otro segmento. Y para terminar, el perímetro de esta región sombreada, que sería este segmento y todo este de acá, todo este arco. Ya está. Bueno, y al final, si sumamos todo y nos fijamos lo que acabamos de pintar, en realidad se ha pintado toda la circunferencia, esta otra circunferencia, y hemos pintado también el borde del cuadrado. Así es que la suma de los perímetros de todo él va a ser igual a la longitud de la circunferencia más la longitud del cuadrado más la longitud de esta circunferencia, ¿no? Y ahí bastaría solamente con hacer el cálculo. Entonces, el perímetro del primero va a estar por el de rojo, el del segundo por este de celeste y el tercero por este de rojo. Pero al final, la suma de los perímetros hemos indicado que sería toda la longitud de la circunferencia de radio 4 más el otro sería el perímetro del cuadrado del lado 8 más la longitud de la circunferencia de radio 4.
Si sumamos, va a ser del primero, por la formulita que hemos visto, 2pi por el radio, más el de acá su perímetro va a ser 4 por 8, más este otra vez 2pi por el radio. Sumando, acá va a ser 8 veces pi más 8pi sería 16 veces pi, ¿no? Entonces sería 16 veces pi más 4 por 8 acá sería 32. Factorizas aquí 16 y te quedaría 16 multiplicado por pi más 2. Y eso de ahí, 16 por pi más 2 o 2 más pi centímetros, eso de ahí se encontraría en la alternativa D. ¿Ve? Entonces, ejercicios de este tipo son los que se van a ir analizando, ¿ya? Los que se pueden ir presentando, ¿ya? Pero no hay que estar fijándonos solamente en la parte acá de los segmentos pequeños, ¿no? Sino hay que fijarse en forma global, ¿ya? Como se ha visto acá. Y otro tipo de ejercicios que se pueden presentar serían como es lo que hemos indicado en la parte anterior, ¿ya? En la parte introductoria, ¿no? Con la formulita. Por ejemplo, acá. Dice así, ¿no? Dice, en la figura se muestra un hexágono regular y una circunferencia inscrita. Ya, si el lado del hexágono mide 10 centímetros, calcule la suma de los perímetros de las regiones pintadas de color amarillo. Ya se estarán dando cuenta que los perímetros de las regiones pintadas de color amarillo, ¿cuál sería? A ver, este de amarillo sería pues este segmento y todo este arco. Para este otro de amarillo sería nuevamente este segmento y todo este arco. Igualito. Acá va a ser todo este arco, este segmento. De igual manera por acá este arco, perdón, segmento y el arco, ¿no? Y así sucesivamente. Por acá va a ser todo este arco, este segmento y este segmento. De igual manera por acá, este segmento que viene, este segmento y luego sería todo este arco. Y al final, que se ha pintado. Se pinta toda pues la circunferencia y también todo el hexágono regular. ¿Ya? Entonces, eso de ahí es... Entonces, la suma de los perímetros de la región de color a este amarillo va a ser pues en realidad toda la longitud del hexágono más la longitud de la circunferencia. Bien, entonces hagamos ese cálculo, ¿no? Por dato del problema nos decía que el lado del hexágono medía 10. Eso era el único dato. Por lo que acabamos de indicar, las regiones pintadas de color amarillo va a estar limitado por todo el hexágono y toda la circunferencia. ¿Ya? Así es que el perímetro de la región sombreada va a ser el perímetro del hexágono más el perímetro de la circunferencia. Bueno, pero del hexágono ya sabemos ya, porque como el lado vale 10 y es un hexágono regular, son 6 lados, entonces esto sería 6 multiplicado por 10. Eso ya está. La longitud de la circunferencia sabemos que es 2 veces pi por el radio. Lo único que nos falta hallar es el radio. Entonces el radio hay que hallar de aquí. Ya, el radio de de esta circunferencia. Entonces vamos a trazar aquí el radio que sea R. ¿Cómo vamos a hallar el radio? Para esto vamos a utilizar acá una propiedad fundamental. ¿Ya? Recuerden ustedes, ¿qué ocurría cuando tenían un hexágono regular? ¿Qué se cumplía en todo hexágono regular? Siempre en todo hexágono regular, ustedes si trazaban las diagonales, esas diagonales se intersectaban en un único punto y formaban aquí triángulos. Y todos esos triángulos eran equiláteros. Y más aún, en los lados de esos triángulos equiláteros era igual al lado del hexágono regular. ¿Ya? Entonces esos son equiláteros. Y más aún, si son equiláteros, ya se darán cuenta ustedes que estos ángulos que aparece acá va a ser 60 grados. Así es que si por acá yo trazo algún segmento que es perpendicular, acá se va a formar un triángulo de 30 y 60. ¿No? Además, sus lados van a estar en la relación acá, ¿no? Este cateto va a ser como 1, esta hipotenusa como 2 y esto va a ser como raíz de 3. Entonces, eso es lo que podemos construir, ¿no? Este radio justo llega a este punto de tangencia, 90 grados, trazo para acá. Acabo de indicarles que esto va a ser igual si ustedes construyen por acá, si ustedes construyen por aquí. Esto va a ser 10, 10, 10, porque va a ser un triángulo equilátero. Bueno, el ángulo que aparece por acá, todo esto también va a ser 10. Como él va a llegar al punto medio, entonces esto sería 5. Acá va a ser un ángulo de 60 grados, por acá un ángulo de 30 grados.
Si esto es 60-30, allá. Entonces la relación de 1, 2, entonces esto es como raíz de 3. Así es que el radio va a ser como 5 raíz cuadrada de 3. Bien, entonces ya tendríamos que en el triángulo rectángulo notable, el radio va a ser 5 raíz de 3. Y por lo tanto bastaría con reemplazar pues aquí arriba en la formulita, ¿no? Entonces el perímetro va a ser 6 por 10, lo que hemos indicado, más 2pi por el radio, y el radio ahora que vale 5 raíz de 3. Ahora acá va a salir un total de 60, más acá sería 10 pi raíz de 3. Factorizas aquí el 10 y te quedaría 10 por 6 más pi por raíz de 3. Y eso de ahí se encontraba en la alternativa B. ¿Ya? Entonces, eso es recordando algunas propiedades un tanto geométricas, que son propiedades básicas, ¿ah? Propiedades básicas de hexágonos regulares. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí, ¿no? Ya dado de esos, ya podríamos pasar a la resolución de los ejercicios. ¿Ya? Vamos a pasar acá un momento. Ya. Ahora sí. Ejercicio 6. ¿Hay alguna duda? Listo. Uh-huh. Muy bien, ¿hicieron el ejercicio 6? Alternativa. ¿Alguna para el ejercicio 6? Avión, ¿no? Claro, muy bien. Exacto, excelente, ahí sale la A. Ya, vamos a hacer el ejercicio 6 que dice de esta manera. Dice en la figura, el hexágono es regular y las circunferencias son congruentes y tangentes a los lados del hexágono. Si cada circunferencia pasa por el centro de la otra y el radio de estas circunferencias mide raíz de 3 centímetros, calcule la suma de los perímetros de las regiones sombreadas. Ya vamos a hallar, dice, la suma de los perímetros de esas regiones sombreadas. A ver, nuevamente. Vamos aquí previamente a lo que nos están dando. Dice, en la figura, el hexágono es regular. Ya está, este es un hexágono regular. Y las circunferencias son congruentes y tangentes a los lados del hexágono, ¿no? O sea, es que acá punto de tangencias en estos. Allá, pero dice que cada circunferencia pasa por el centro de la otra. Entonces, el centro de esta circunferencia está pasando, o mejor dicho, esta circunferencia está pasando por el centro de esta. Y esta de aquí está pasando por el centro de esta otra circunferencia. Pero también nos están indicando que el radio de estas circunferencias miden raíz cuadrada de 3. Bueno, con ello nos pide calcular la suma de los perímetros de las regiones sombreadas. Bien, de una vez vamos a marcar la región sombreada. ¿Cuál va a ser la región sombreada? A ver, la región sombreada. Aquí nomás lo voy a marcar, ¿ya? Por ejemplo, para este tipo de aquí, para él va a ser, pues, ¿no? Este segmento, más este arco. Luego, para este otro tipo va a ser este segmento, este de aquí, y luego este arco y este arco. De igual manera, para este otro va a ser este arco, este segmento. Luego, para acá abajo también sería este de acá, este segmento, y luego estos dos arcos. Y por último, para esta región sombreada sería pues todo él y este. O sea, al final, ¿cuál va a ser el perímetro pedido? Miren acá abajo, ¿eh? El perímetro pedido va a ser toda esta circunferencia, porque es toda la circunferencia que está acá. La otra circunferencia, también esta otra circunferencia, también va a ser esta. Y también vamos a tener acá todo el hexágono regular. ¿Ya? Entonces, eso de ahí va a ser el perímetro de lo que se va pidiendo. Bueno, entonces, la suma de los perímetros de las regiones sombreadas va a ser el perímetro del hexágono más 2 veces la longitud de la circunferencia. Pero recuerden que acá ya tenemos cuál es el radio de las circunferencias. El radio de la circunferencia vale raíz de 3.
Y la longitud de una circunferencia es 2 veces pi por el radio. O sea, en este caso sería 2 pi por raíz de 3. Y como aquí aparece 2, bueno, entonces esto sería multiplicado por 2. O sea, ya tenemos aquí las longitudes de las dos circunferencias. Lo único que nos falta hallar es el perímetro del hexágono. Pero para hallar el perímetro del hexágono basta hallar solamente el lado, porque si veíamos el lado, el perímetro sería 6 veces L. Nada más. ¿Ya? Entonces vamos a ocuparnos básicamente de calcular cuánto vale el lado de este hexágono. ¿Ya? Entonces ya dado estas ideas sería de esta manera. Si tenemos esto, recuerden que el radio vale raíz de 3. Bueno, entonces si el radio vale raíz de 3, podríamos empezar aquí a hacer algunos cálculos previos. ¿Ya? Miren lo que vamos a hacer. Se ha trazado, al ser punto de tangencia, se ha trazado hasta este segmento, que va a ser aquí 90 grados. ¿Ya? Ahora, recuerden ustedes lo que aquí había pasado. Si trazamos este segmento de raíz de 3, entonces recuerden cuál era este ángulo. Este ángulo que aparece acá era 60 grados, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Porque habíamos trazado, ¿no? Si teníamos un hexágono regular de esta manera, hexágono regular, si esto se encontraba de esta manera, bueno, entonces por aquí el ángulo era 60 grados. Entonces por este lado va a ser 60. Y si esto es 60, bueno, entonces acá es 30. ¿Sí? Eso es 30. ¿Qué más? Bueno, 60, 30. Entonces la relación es como K, 2K y K raíz de 3. Pero como justo esto es raíz de 3, allá, entonces esto tiene que ser 1 y aquí va a ser 2. ¿Sí? O sea, todo este segmento, desde este punto hasta este punto, ese de ahí es 2. Bueno, allá, pero ahora recuerden ustedes cuánto valía esto. ¿Cuánto valía él? ¿Se acuerdan que esto era centro y esto era centro? Entonces justo es el radio de la circunferencia. Y el radio de la circunferencia vale raíz de 3. Entonces esto vale raíz de 3. Y por lo tanto, este otro tramo, desde este punto hasta este punto, por ser circunferencias congruentes, va a ser igual al primero de ellos que hemos hallado. Va a ser 2. Entonces, todo esto vale 2 más raíz de 3 más 2. Ya, ¿y eso aquí va a ser igual? ¿Se acuerdan de esto? Nuevamente, voy a volver a dibujar, ¿ya? Si esto de aquí era un hexágono regular, trazábamos por aquí. Esto de aquí eran triángulos equiláteros. Pero si esto era L, este era L, L, y esto de acá también va a ser L, y esto va a ser L. Así es que, si el lado del hexágono vale L, toda esta diagonal vale 2L. ¿Sí? Entonces, si el lado de aquí vale L, allá, entonces vamos a apuntar. Todo esto es 2L. O sea, 2 veces L va a ser igual a 2 más 2, o sea, 4 más raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Listo. Bien, allá. Entonces, ahora sí, ya teniendo esto, vamos a empezar aquí a, justo la justificación está acá, ¿no? 60, 60, 90, todo E. Y ahora sí, empezamos aquí a hacer lo que habíamos mencionado, ¿no? El perímetro de todo el hexágono, recuerden que era 6 veces L, ¿no? 6 veces L. Más las dos circunferencias, ¿se acuerdan que les escribí en la diapositiva anterior? De una circunferencia es 2 pi por el radio. Como son 2, sería 2 por 2 pi por el radio. Ahí está, de las dos circunferencias. Bien, pero esto ya conozco y nos falta conocer 6L. Pero gracias a que acá nosotros hemos colocado cuánto vale 2L, bueno, entonces 2L es igual a 4 más la raíz de 3. Pero como aquí está 2L y nosotros queremos 6 veces L, entonces le multiplico por 3 aquí nada más. Pues, ¿no? Por 3 sería 12 más 3 raíz de 3. Bueno, y ahora sí, todo este resultado bastaría con reemplazar pues en la formulita de arriba, ¿no? Y al momento de reemplazar nos va a quedar así. El perímetro va a ser 12 más 3 raíz de 3 más 2 por 2, 4 pi raíz de 3. Y esto tal y como está, está apareciendo aquí alternativa. Está apareciendo en la alternativa A. ¿Ya? Entonces ahí sale la alternativa A. ¿Ven?
Listo, entonces ya teníamos prácticamente de las circunferencias, lo único que faltaba era del hexágono, pero nuevamente, ¿no? Vuelvo a repetir, para hallar esta vez del hexágono, se tenía que recordar esa propiedad del hexágono regular, ¿no? Entonces, hexágono regular, cuando trazas ahí las diagonales principales, ahí se va a tener ahí triángulos equiláteros. ¿Sí? Bueno, entonces eso es para la resolución del ejercicio número 6. La 7. ¿Hicieron la 7? ¿Alguna alternativa? No sé si en la 7 les ha... A ver, por favor, en la 7 no sé cómo les ha salido, mejor les paso por acá. En la 7, acá les salió con 2 raíz de 2. A ver, verifiquen por favor, ¿ya? Y si en todo caso no está, hay que colocarlo, ¿ya? Por favor, a veces es inevitable, ¿no? A veces se quiere que no pase, pero sí llega a ocurrir. Entonces ahí debe de quedar 2 raíz de 2, ¿ya? Para que sea la alternativa A. ¿Sí está? Ya listo, gracias. Entonces, como sí está, no hay problema. Gracias. Entonces, si está eso debe de ser justo la alternativa. Ya. A ver, en la 7 dice así, ¿no? En la figura, con centros en los puntos medios de los lados del cuadrado, se ha trazado semicircunferencias congruentes, ¿ya? Estas semicircunferencias son congruentes, o sea, tienen el mismo radio. Y tangentes 2 a 2. Si el lado del cuadrado mide 2 raíz de 2 centímetros, calcule la suma de los perímetros de las regiones sombreadas. Ya nos piden la suma de los perímetros de las regiones sombreadas. Ya. Para empezar, nos están indicando que el lado del cuadrado mide 2 raíz cuadrada de 2. Además, estas son semicircunferencias congruentes. Así es que si acá su radio mide R, entonces de este otro también su radio va a medir R. Y así en cada uno de ellos. ¿Ya? Todos van a tener el mismo radio. El mismo radio R, por acá también el mismo radio R y el mismo radio R. Ya, ahora sabiendo ello nada más, nos está pidiendo calcular la suma de los perímetros de las regiones sombreadas. Bueno, ya se estarán percatando ustedes cuál va a ser esa región sombreada, ¿no? Esa región sombreada va a ser todo este tramo, más quién, más este tramo, más quién, más todo lo de acá, y así. Y al final, ¿a qué se reduce? Al final se está reduciendo a calcular quién. La longitud de estos segmentos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos iguales. ¿Más quién? Más este arco, este arco, este arco y este arco. Más la longitud de esos arcos. ¿Ya? Eso de ahí va a ser, pues. Y estos de aquí son congruentes, pues, ¿no? Esto de ahí va a ser congruente si es la mitad de una circunferencia. Nada más. Pero para ello, bastaría solamente con hallar el radio. ¿Ya? Entonces vamos a hallar el radio. Ya, hallemos el radio. ¿Cómo vamos a hallar el radio? Aquí nada más. Recuerden que dice tomando concentros en los puntos medios de los lados del cuadrado. O sea, este es punto medio. Concentro en él se ha trazado estas semicircunferencias. Entonces, si este es el centro, ya se darán cuenta que si todo esto vale 2 raíz de 2, entonces la mitad va a ser solamente raíz cuadrada de 2. Y si eso es raíz de 2, esto también va a ser raíz cuadrada de 2. Bueno, como esto es un cuadrado, 90 grados. Si esto es raíz de 2 y esto vale 2R, entonces 2R va a ser igual a la raíz de 2 por la raíz de 2, ¿cierto? Es como relación, pues, ¿no? De triángulo de 45. Si esto es K, esto vale K raíz de 2. Si esto es raíz de 2, esto es raíz de 2 por raíz de 2. O sea, de aquí vamos a tener que 2 veces R, raíz de 2 por raíz de 2 va a ser 2. O sea, vamos a tener que R vale 1. ¿Ya? Entonces, con ello ya vamos a tener el radio que es 1. Entonces, pasando en limpio, tenemos así. Todo este lado vale 2 raíz de 2. Trazamos radio R, aquí raíz de 2, que vale todo esto, es la mitad. Lo de acá también es la mitad. Radio R, entonces vamos a tener que 2 veces R es igual a raíz de 2 por raíz de 2, y de ahí tenemos que el radio va a ser 1. Ya está. Bueno,
Si el radio es 1, bueno, recuerden que lo que les había indicado era cuál es el perímetro, ¿no? ¿El perímetro cuál era? Les dije que el perímetro iba a ser cada uno de estos segmentos, ¿no? Este segmento de aquí y este segmento de acá. Eso iba a ser el perímetro. ¿Más quién? Más este segmento de acá y este segmento. Más este segmento de aquí, el segmento de acá abajo. De igual manera, este segmento y este segmento. Y más la longitud de aquí de estos arcos. Pero para hallar cuánto vale este segmento, le vamos a llamar aquí A y A. Entonces, cada uno de estos segmentos le llamo A y A. Pero recuerden ustedes que si esto era el centro, esto era el radio y esto de aquí era el radio. ¿Y cuánto era el radio? Acabamos de hallar que el radio es 1. 1 y esto es 1. Así es que si hablamos de medida, esto vale A más 1 más 1 más A. Bueno, entonces A más 1 más 1 más A, eso va a ser igual al lado del cuadrado. O sea, vamos a tener que A más A, 2 veces A más 2 es igual a 2 raíz de 2. A más A, 2 veces A más 2 es igual a 2 raíz de 2. De aquí, cancelas mitad, mitad y mitad, queda 1, 1, 1. Y esto pasas al otro lado y vamos a tener que A va a ser igual a raíz de 2 menos 1. Bien, ahora sí, ¿cuál va a ser el perímetro deseado? Bueno, el perímetro deseado de la figura es todo lo que queda acá en este borde, ¿no? ¿Qué va a hacer quién? El perímetro va a ser 8 veces este A, pues porque estos valen iguales. Ve acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 veces ese A. Más, ahora, ¿cuál es la longitud de una semicircunferencia? De una circunferencia completa de radio R era 2pi por el radio, de una completa. Y de la mitad, bueno, de la mitad tiene que ser todo esto dividido entre 2, pues. Y si esto de acá lo divides entre 2, de hecho que solamente te va a quedar pi por el radio. Entonces, como te va a quedar ahí pi por el radio, bueno, entonces acá va a ser pi por 1, porque el radio vale 1. Pero ese es de 1, pero como son 4, sería aquí por 4. Y ahí bastaría solamente con reemplazar, ¿no? Entonces el perímetro de la región sombreada sería 8 por A. Como A vale raíz de 2 menos 1, todo esto por 4pi por 1, entonces ya de aquí operando sería así, ¿no? Va a ser 8 raíz de 2 menos 8 más 4 veces pi. Factorizas el 4 y te va a quedar 2 raíz de 2 más pi menos 2. Y eso de ahí se encuentra justo en la alternativa A. Ya, justo la alternativa que se había mencionado. Eso sale la alternativa A. ¿Está bien? Listo. Eso sería entonces la resolución, ¿no? La resolución de ese ejercicio. Nuevamente, darse cuenta qué cosa nos quedábamos, hacíamos ahí esos pequeños cálculos, hallábamos el radio, que era lo importante, y ya se tenía la resolución del problema. Bien, y el último ejercicio dice así. En la figura se muestra una bandeja rectangular sobre la cual se colocarán vasos que tienen la forma de cilindros circulares rectos cuyo diámetro de la base mide 8 centímetros. Si sobre la bandeja, y sin salirse de ella, un mozo coloca la mayor cantidad de estos vasos cilíndricos llenos con gaseosa, hay el perímetro de la región de la bandeja no cubierta por la base de estos vasos. ¿Ya? Nos pide el perímetro, dice, de la región que no ha sido cubierta. Ya, dice así. Bueno, tenemos aquí una bandeja. ¿Ya? Las longitudes son estas. 36 centímetros de largo y 23 centímetros de ancho. Sobre esta bandeja, dice, hay un mozo que va a empezar aquí a colocar vasos cilíndricos. ¿Ya? Pero los vasos cilíndricos que va a colocar acá nos indican que el diámetro de la base mide 8 centímetros. Entonces, todo este diámetro es 8 centímetros. ¿Ya? Entonces va colocando por acá, ¿no? De repente coloca acá un vaso, coloca por acá otro vaso y así sucesivamente. ¿Ya? Pero este vaso dice va a colocar la mayor cantidad de estos, perdón, este mozo va a colocar la mayor cantidad de esos vasos. Ya va a colocar aquí la mayor cantidad. Y nos pide el perímetro de la región no cubierta. A ver, por ejemplo,
¿Qué pasaría si esto fuese la bandeja y acá coloca un vaso y dos vasos? Si coloca dos vasos nada más, lo que no ha cubierto va a ser él. ¿Y cuál va a ser el perímetro de lo que no ha cubierto? Sería todo el perímetro de la bandeja más la longitud de estas dos circunferencias. Profe, y si el mozo hubiese colocado tres vasos, igualito. Si hubiese colocado tres vasos, ¿cuál sería el perímetro? Sería la longitud de toda aquí la bandeja, el perímetro de la bandeja, más la longitud de los tres vasos. Y así ya se darán cuenta, ¿no? Si el mozo hubiese colocado cuatro vasos, el perímetro de la región no cubierto sería toda la bandeja, más ¿quién? Más la longitud de esos cuatro vasos. Entonces aquí el perímetro de la región no cubierto va a ser la longitud de toda la bandeja más ¿quién? Más la longitud de todos los vasos que entren ahí. ¿Y cuántos vasos van a entrar? Allá. A ver, vamos a colocar así nuestra bandeja. Esta es la bandeja. Recuerden que los vasos tienen de base 8 centímetros de diámetro. Y como las dimensiones son 23 y por este lado 36, ya se darán cuenta que si empezamos a colocar de esta manera, por acá va a entrar a lo más solamente dos vasos. No pueden entrar tres si colocamos así. ¿Sí? En cambio, si colocamos para este otro lado, como este es 36, ahí sí puede colocarse 1, 2, 3 y 4 vasos. Profe, ¿y el quinto? No, el quinto ya no, pues no, porque el quinto llegaría hasta 40, estaría saliéndose de la bandeja. Entonces, a lo más va a ser 4. Bueno, entonces, profe, entonces son 8 nada más. Pues acá hay 1, 2, 3, 4, por acá arriba 1, 2, 3, 4, porque acá ya no va a entrar más. Bueno, no, en realidad no es cierto eso. Porque, ¿cómo podríamos colocar esta vez los otros vasos? Podríamos colocar uno aquí, ¿ven? Y el otro acá, y el otro aquí, y uno más aquí. Y entonces se va a colocar ahí, ojo, que el mozo quiere colocar la mayor cantidad, ¿eh? Bueno, entonces estarían colocando ahí otros 4 vasos más. Bueno, y si va colocando de esa manera, recuerden ustedes que el radio, como todo esto de aquí vale 8, esto es 8, por aquí también vale 8, de diámetro 8, entonces hasta aquí va alcanzando 8, van 32 y eso es menor que 36. Y para arriba, el radio vale 4. Pero si ustedes hacen este cálculo, es decir, trazan por acá de esta manera, uniendo los centros, esto va a ser 4 más 4 va a ser 8. Esto de aquí también 4 más 4 va a ser 8. Y entonces cuando trazas por acá, te va a salir un triángulo equilátero, que si trazas su altura, esta altura correspondiente va a tener una longitud. ¿Qué longitud? Esto de ahí va a ser pues 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. Bueno, entonces si esto de ahí vale 4 raíz de 3 y esto es 4, entonces la pregunta es, ¿habrá espacio para colocar acá otros vasos? Bueno, la respuesta es sí. Puedes colocar aquí 4 vasos más. Porque nuevamente, si vuelves a hacer esos cálculos que acabamos de realizar ahora, esos cálculos que ustedes trazan desde este punto hasta acá, nuevamente va a ser 4 raíz de 3. Y 4 raíz de 3 más 4 raíz de 3 más este que es 4 y este otro espacio que estaría sobrando que va a ser 4 sería 4 más 4 va a ser 8 más 4 raíz de 3 más 4 raíz de 3 sería 8 raíz de 3. Esta longitud justo va a ser menor que 23. Y, bueno, ahí sí va a alcanzar, pues va a alcanzar para que coloque 3 filas de 4 vasos. Bueno, entonces como ya alcanzó esas 3 filas de 4 vasos, bueno, entonces ya vamos a tener que, dado que este radio de aquí es 4, vamos a tener ahí que, ¿cuál va a ser la máxima cantidad de vasos? La máxima cantidad de vasos va a ser 12. Y como les indiqué, ¿cuál iba a ser el perímetro de la región no cubierta? El perímetro de la región no cubierta va a ser todo el perímetro de esta bandeja, que sería 2 veces ¿quién? Bueno, acá sería 23 más 23 más 36 más 36, sería 2 veces 23 más